Regresamos, amigos, y estamos listos para dar inicio a nuestra primera entrevista del día. Atentos todos ahí en casa, quienes tienen adultos mayores, sobre todo, pues tenemos que cuidarlos muchísimo, estar siempre previniendo cualquier tipo de problema, de caída que pueda conllevar pues a un problema aún más complicado, como por ejemplo la fractura de cadera. Hoy vamos a hablar acerca de los cuidados que debemos de tener con nuestros adultos mayores con este tema, y por supuesto quien nos acompaña, un gran amigo de casa, el doctor Edgar Rodríguez, médico geriatra. ¿Cómo está mi doc? Bienvenido, feliz viernes. Muchas gracias, buenos días con todos los televidentes, con todos los amigos del canal. Y para hablar de un tema que a nosotros nos asusta mucho, ¿no? La fractura de cadera es una complicación felizmente no muy frecuente en las caídas, por las caídas que tienen los adultos mayores. Generalmente se presenta en mayores de 80 años, y hasta los 80 años es más prevalente en mujeres. Después de los 80 años, ambos sexos, sea hombre y mujer. ¿Y por qué, doctor, mayor prevalencia en mujeres? Generalmente porque la mujer tiene, digamos, unas más alteraciones por el uso del calzado, ¿no? Entonces, por el uso del calzado, exactamente. Los tacones. Por el uso de los tacones, tacos altos, zapatos muy en punta, entonces eso hace que se altere la superficie de la planta del pie, y eso que se junta a los propios cambios del envejecimiento, como son alteraciones en la propiocepción, o sea, en la forma en que yo voy percibiendo los diferentes tipos de pisos que voy pisando, valga la redundancia, entonces eso me predispone más a caídas. A partir de los 80 años se iguala las caídas en hombres o en mujeres, es lo mismo. Como les decía, felizmente no es una complicación muy frecuente. Se habla que de todas las caídas el 1% termina en una fractura de cadera, pero el problema es que son muchas fracturas de cadera, o sea, muchas caídas. Entonces la cantidad de pacientes que se fracturan cada vez es mayor. La fractura de cadera debe ser considerada como una emergencia quirúrgica. O sea, el paciente debe ser operado entre las primeras 24 o 48 horas. Lamentablemente en nuestros sistemas de salud eso no se cumple por la carga de pacientes que tenemos en las emergencias, por la carga de pacientes hospitalizados, una falta de infraestructura física, entonces hace que el paciente no se opere en los momentos adecuados. Y para operarse tiene que tener lo que llamamos nosotros una valoración geriátrica integral, ¿no? Entonces hacemos una valoración geriátrica integral para prevenir probables complicaciones que se puedan presentar en el postoperatorio, como son problemas infecciosos, infecciones urinarias, neumonías, problemas de trombosis, que pueden ser trombosis venosa profunda en miembros inferiores, una tromboembolia pulmonar, que el paciente presente síndrome confusional. Mientras más enfermedades tenga, si tiene hemoglobina baja, tiene ya un grado de demencia, entonces el paciente va a hacer delirio, se va a hacer un síndrome confusional postoperatorio, y eso también hay que saber manejarlo, porque una vez operado el paciente va a depender mucho el éxito de la operación del control de las comorbilidades que tenga, ya sea dentro del hospital o continuarlas en casa cuando el paciente está dado de alta. Así es, ¿no? Qué importante es que tengamos un óptimo sistema de salud, ¿no? Lamentablemente la carga pues que tenemos hace que no se den abasto. ¿Qué complicaciones puede llegar a tener el adulto mayor que no se ha atendido a tiempo con este tipo de fractura? Mira, primero hay que determinar bien si el paciente se debe o no se debe operar. O sea, hay pacientes que si es una fractura, eso lo saben los colegas de traumatología, si es no desplazada, no está causando, digamos, alguna alteración más severa por la propia fractura, entonces, y el paciente tiene mucha carga de comorbilidad, o sea, tiene varias enfermedades, tiene deterioro cognitivo, no tiene soporte social, es un paciente que ya no caminaba, solamente hacía vida cama-sillón, entonces probablemente en conjunto con traumatología se decide la no operación y más bien controlar el dolor y prevenir las probables complicaciones como son las trombosis, las escaras y los procesos infecciosos. Entonces, para eso se trabaja con los familiares en la prevención de ese tipo de complicaciones, y se le enseña al paciente o a los familiares cómo moverlo, ¿no? Porque, doctor, si no se va a mover porque tiene la fractura, que eso va a consolidar solo, ¿de acuerdo? Que eso va a tomar 2 meses o 3 meses probablemente. Hay que enseñarle al familiar cómo moverlo, el uso de la solera, humectar la piel, determinar fácilmente la presencia de úlceras por presión o las escaras, reconocer dónde le puede salir más rápidamente una escara, proteger las zonas de prominencias óseas como son los talones, la parte de la cadera, los omóplatos, los codos, las orejas. Hay que estar pendiente de eso y darle medicación profiláctica para evitar los trombos. Entonces, y en el miembro no afectado, el miembro inferior no afectado, entonces se puede ya empezar a realizar terapia física con el fin de que una vez consolidada esa fractura que no está desplazada, entonces el paciente pueda por lo menos mantener la posición de pie o la posición sentada en una silla.
Si decidimos operar al paciente, entonces lo ideal, como les dije al inicio, sería operarlo lo más pronto posible, porque mientras el paciente esté más tiempo en hospitalización sin operarse, puede coger una infección intrahospitalaria, ¿de acuerdo? Porque el organismo del adulto mayor pues ya es un organismo que no se defiende adecuadamente, su sistema inmunológico no responde adecuadamente, tiene muchas enfermedades o de repente ya muchos de ellos tienen deterioro cognitivo, entonces el paciente se puede complicar. Se complica el paciente y su operación obviamente se va a retrasar más, ¿no? Porque no lo podemos operar con neumonía o con infección urinaria. Entonces, una vez operado el paciente, tiene que ser dado de alta lo más pronto posible con los cuidados necesarios para continuar esos cuidados en casa. Hay diferentes tipos de cirugías y diferentes tipos de prótesis que se pueden poner. Hay prótesis completas, prótesis parciales. Si son prótesis completas, el paciente al día siguiente de la cirugía ya podría pararse y empezar a hacer algún tipo de ejercicio. Si son prótesis incompletas, o sea, que son placas anguladas, algunas veces, algunos aparatajes como el sistemas de HS u otros que utilizan nuestros colegas de traumatología, el paciente puede pararse pero no puede apoyar el miembro inferior operado. Ya tampoco puede realizar mucho ejercicio con esa pierna operada o con la pierna operada, de tal manera que eso podría generar la aparición básicamente de trombosis. ¿Ya? O sea, como el paciente está más inmovilizado, entonces la sangre no circula adecuadamente y eso puede generar la formación de coágulos tanto en las piernas como hasta incluso en el propio corazón, y eso puede provocar una enfermedad tromboembólica, ya sea en los miembros inferiores o en el pulmón. La otra es que le puede salir escaras, porque como ha sido operado y el familiar tiene miedo de moverlo porque no recibió una adecuada orientación, pues le van a salir escaras, el paciente se va a estreñir, va a empezar a tener incontinencia urinaria, va a usar pañal y eso favorece la presencia de escaras, ¿ya? Y la otra son las infecciones urinarias. Entonces el cuidado va a partir mucho de lo que tengamos que hacer en casa, porque yo tengo que hacer que ese paciente vuelva a caminar, si no, por gusto lo hemos operado. ¿Ya? Entonces tiene que volver a caminar. Entonces partimos desde ¿qué? Desde una buena alimentación, tiene que tener suplementos de proteínas para tratar de mantener el músculo que por la inmovilidad se va a perder, digamos, en una forma más acelerada. Tiene que tener una buena hidratación, tomar una buena cantidad de líquidos para evitar complicaciones renales. Ya tiene que tener una buena ingesta de frutas y verduras, que eso va a proporcionar micronutrientes, oligoelementos como las vitaminas, los minerales que nos van a ayudar a que su organismo funcione adecuadamente. La terapia física precoz que se tiene que hacer con estos pacientes, sobre todo con el lado no operado, ya para que cuando él se llegue a parar, entonces el lado no operado es el que va a soportar el peso del paciente. Entonces todos esos cuidados se le tiene que enseñar al familiar para evitar complicaciones. Si yo no hago eso, entonces a pesar de que la operación esté muy bien hecha, ya, entonces va a tener complicaciones y el paciente probablemente no vaya a caminar. Miren qué importante es, ¿no? Ese apoyo, esa orientación que tenemos que recibir también para llevar a nuestros adultos mayores en este proceso. ¿Tiene algo que ver algunas otras patologías en huesos, por ejemplo, que pueda complicar el estadio del paciente? Claro que sí, ¿no? La principal es la osteoporosis, ¿no? O sea, un paciente osteoporótico tiene muchas veces el riesgo de que la prótesis no funcione en forma adecuada y se pueda volver a refracturar. Obviamente ese paciente no se puede volver a caer. ¿De acuerdo? Entonces, si tiene osteoporosis, pues hay que darle el tratamiento necesario. Las alteraciones de los órganos sensoriales, como la audición y la visión, son otro factor para que el paciente se caiga y se pueda fracturar. Enfermedades crónicas no controladas, como la hipertensión, la diabetes, también te pueden predisponer a caídas. Entonces, como siempre hablamos nosotros de prevención y promoción de estilos de vida saludables, antes de que el paciente se caiga o cuando el paciente ya se cayó, yo tengo ya que tener un sistema de alerta que me diga en mi cerebro: oye, tu paciente se está cayendo, ¿no? Entonces en la consulta siempre le preguntamos: señor, en el último año, ¿cuántas veces se ha caído? Si nos dice que se ha caído 2 o más veces, eso ya constituye un síndrome de caídas. Si nos dice que no se ha caído, pero lo vemos con una marcha inestable, que no se mantiene bien, hay algunos test que podemos usar nosotros que son muy simples. Le hacemos sentar en una silla, le decimos que se pare el paciente, que camine 3 metros, que dé la vuelta, regrese y se siente. ¿De acuerdo? Si ese ejercicio de pararse, caminar 3 metros y regresar y tomar la posición de inicial, que es estar sentado, dura más de 12 segundos, mi paciente tiene alto riesgo de caídas. Entonces yo tengo que ya tratar de establecer, o sea, un paso antes para tratar de establecer cuáles son las causas que podrían estar causando esa inestabilidad para poder controlarlas y evitar una caída y una probable fractura de cadera.
Hay otro test que también es más simple que eso incluso, ya ponerle una silla, hacerlo sentar a la altura adecuada con las piernas en ángulo recto y que el paciente cruce los brazos y que se pare y se siente 5 veces. Si ese examen lo hace en menos de 11.8 segundos, el paciente es robusto, es decir, su riesgo de caídas es 0. Pero si lo hace en más de 12 segundos, también ya tiene alto riesgo de caídas y que eso nos va a permitir hacer una intervención temprana para evitar, como les repito, una probable fractura de cadera. Miren, qué importantes son aparte de los chequeos, ¿no, doctor? Que cada cierto tiempo vayamos, los llevemos, les hagan este tipo de pruebas y sobre todo trabajemos en la prevención. ¿Qué tan importante es el estado de salud del paciente, que tenga buen peso, que se haya ido alimentando, que a lo largo de su vida además haya tenido cierta actividad física, ¿no? A todo lo contrario, pacientes que de repente están con cuadros de desnutrición o todo lo contrario, con obesidad. ¿Cómo varía esto en el paciente? Lo que tú dices es muy importante, eso va a determinar su estancia hospitalaria y las probables complicaciones. Un paciente que está musculado, o sea, está entrenado, ha hecho ejercicios y que mantiene un ritmo de ejercicios habitual a pesar de tener 70, 80, 50 años, igual el paciente si se fractura va a tener una recuperación más rápida, ¿de acuerdo? Versus un paciente que ya no camina, deambula muy poco y encima de eso tiene enfermedades crónicas, entonces va a ser su recuperación va a ser más lenta, va a ser más complicada, va a requerir más cuidados y que eso es lo que queremos tratar de evitar. Entonces, ¿desde dónde viene la prevención? Yo tengo que prevenir desde antes, ¿no? Yo les digo a los chicos que van, a los alumnos que son estudiantes de medicina, mientras más alto sea el pico de masa ósea o pico de masa muscular que el ser humano alcance entre los 25 y los 35 años, va a tener menos probabilidades de hacer osteoporosis y menos probabilidades de hacer sarcopenia, que es la pérdida de fuerza y masa muscular. Entonces, ese paciente va a tener menos riesgo de caídas cuando llegue la etapa del adulto mayor. O sea, mira desde dónde estamos empezando la prevención. Pero yo sí, 25, 35 años, pero si yo hablo antes, para llegar a ese estado yo tengo que empezar a prevenir desde que somos niños, ¿no? O sea, fortalecer o propiciar el uso de una dieta saludable, la realización continua y permanente de ejercicio como parte de nuestra rutina habitual, son hábitos saludables, de tal manera que eso va a permitir que el adulto mayor llegue con más reservas a la etapa de su adultez mayor, a partir de los 60, 65 años, y tenga menos probabilidades de caerse. O sea, sí es importantísimo. La masa muscular y los huesos adecuados pues permiten una recuperación mucho más rápida, con menos estancias hospitalarias y menos complicaciones posoperatorias. Perfecto, miren qué importante es prepararnos todos desde ya, no esperar a que lleguemos a esta etapa de oro para recién empezar a preocuparnos, recién empezar a cuidarnos, alimentarnos de una mejor manera, no, porque esto va a ser resultado de toda nuestra vida, doctor. ¿Qué consejos más nos podría brindar a todas las personas que de repente en casa están atravesando esta situación y tienen a un paciente con fractura de cadera? Bueno, primero, si tiene un paciente una caída, hay que movilizarlo en forma adecuada, ya viendo que, porque si yo lo muevo muy rápidamente sin tratar de ver si ha tenido algún golpe o alguna probable fractura, le puedo hacer más daño del necesario. Si ya mi paciente se queja mucho de dolor a nivel de la cadera y no puede mover el miembro, ya sea derecho o izquierdo, lo más probable es que tenga una fractura de cadera. Ahí no hay que tratar de movilizarlo, hay que llamar al médico para ver qué cosa es lo que vamos a hacer y, o si no, de lo contrario, llamar a los bomberos que siempre nos ayudan en estos casos para poder trasladar al adulto mayor a un centro de salud o a un hospital donde puedan hacer la evaluación. Generalmente, si el miembro inferior, si yo el paciente estira las piernas y un miembro está más corto que el otro y está rotado hacia afuera, o sea, el piecito está girado hacia afuera, eso es típico de una fractura de cadera. Entonces el paciente va a tener que ir al hospital para que lo operen, eso no lo podemos solucionar en casa, ¿no? Entonces, para que se haga el acto quirúrgico y con todas las complicaciones que hemos mencionado. Y la parte preventiva que es importante, ¿no? O sea, en todas las consultas, o sea, no, el familiar a veces lo lleva y dice, ¿pero te has caído, papá? ¿Cuándo te has caído? No sabe ni siquiera cuándo se ha caído. Entonces preguntar, ¿no? Papá, en este año, ¿cuántas veces te has caído? Como les repito, si se ha caído 2 o más veces en el último año, eso ya implica un síndrome de caídas, ¿ya? Y ese paciente se va a fracturar si es que yo no hago algo antes de que eso suceda. Entonces, la etiología o las causas de las caídas son muchas, ¿no? Problemas neurosensoriales, cardíacos, neurológicos, osteoarticulares, problemas renales, hepáticos, un ACV, enfermedades agudas, crónicas, medicación, qué tipo de medicación toma el paciente, si es estreñido o no es estreñido, si se le escapa o no se escapa la orina. Entonces, es muy complejo y muy difícil hacer la evaluación de una caída, pero hay que hacerla, porque si no, con eso vamos a dejar pasar
algo que puede tener consecuencias desastrosas para el paciente y para la familia. Entonces tenemos que estar un pasito antes, ¿no? Antes de que esto suceda, para poder dar que el adulto mayor siga manteniendo su calidad de vida. Así es, y eso es lo que todos deseamos. Así es que atentos con estos consejos y recomendaciones, doctor. Muchísimas gracias. A ustedes. Vamos ahora a invitar a todo el público quienes quieran tener tal vez algún tipo de consulta profesional con usted. Sí, bueno, nosotros seguimos atendiendo en el Policlínico Clisanté, que está en la avenida Enmel 137 en Yanaguara, ¿de acuerdo? Y el teléfono de contacto es el 706286, o si no, también pueden llamar al 959-370029. Perfecto, ahí está apareciendo en tu pantalla toda la información. Gracias, doctor, que tenga un lindo fin de semana. De igual manera, a todos y para ustedes y todos los televidentes. Gracias por acompañarnos, nos vamos a la pausa y volvemos con más.